En este vídeo vamos a ver 3 ejemplos prácticos de lectura de ficheros FITS con el paquete AstroPy de Python, que esperamos que os sirvan como guía para poder trabajar con un fichero procedente de cualquier base de datos astronómica. Además, vamos a utilizar la interfaz del cuaderno de Jupyter para que también tengáis un ejemplo práctico de cómo se utiliza este programa, y os dejaremos en el blog enlaces para descargar tanto estos cuadernos de Jupyter como los ficheros en formato Py para ejecutarlos con Python, así como los enlaces a las bases de datos que hemos utilizado y en particular a los ficheros que utilizamos para que podáis reproducir paso a paso todas las partes de este tutorial. El primer ejemplo va a ser la lectura de un espectro de una estrella procedente de la base de datos del International Ultraviolet Explorer. Un programa de Python, y en general un programa en cualquier lenguaje, siempre tiene que comenzar con la importación o la llamada de los paquetes que se van a utilizar. En este caso vamos a utilizar la función fits del paquete astropy.io y vamos a importar directamente todo el paquete para hacer gráficas. Entonces, siempre que tengamos un fichero fits, lo primero que necesitamos saber es qué contiene. ¿Vale? Si recordáis lo que hemos visto en el blog, sabemos que un fichero fits está estructurado como una lista de Header Data Units, HDUs, con lo cual si lo abrimos y pintamos la información, ¿vale? Representamos por pantalla la información que contiene, aquí, ¿vale? Vemos que contiene 2 entradas. En la primera entrada siempre encontraremos la cabecera, el primary HDU, que contiene la cabecera con la información general acerca de la observación, y luego tantas entradas como fuentes de datos o tipos de datos que tenga este fichero FITS. En este caso, este espectro solamente contiene una tabla binaria que tiene 4 columnas y 562 filas. ¿Vale? Para que veáis un poco qué diferencia hay entre cada uno de los elementos de este FITS, vamos a leer el primer elemento. Entonces tenemos que volver, siempre que trabajemos, eso es importante, con un fichero FITS, tenemos que acordarnos de abrirlo y de cerrarlo, ¿vale? Para que no se quede cargado en memoria. Entonces lo primero que vamos a hacer es leer el elemento 0 de esta lista, el que aquí denominan primary, que es el primary HDU, y vamos a representar o a imprimir por pantalla cuál sería la cabecera de este primer elemento. ¿Vale? Y si veis aquí, pues esto sería la cabecera, que se corresponde con el formato FITS, pero siempre que lo queramos imprimir por pantalla os recomiendo utilizar esta función rep, que nos permite, o sea, nos lo ordena, ¿vale? Con un elemento por cada línea. Entonces todos estos campos ya sabéis lo que significan, ¿vale? Pues tenemos aquí varios comentarios, el tiempo de la observación, aquí la fecha de obtención, el nombre del objeto, que es digitado, ¿de acuerdo? Pero si volvemos a lo que había dentro de este primer elemento de la lista, vemos que no hay nada más, con lo cual si intentamos acceder a los datos, ¿vale? E intentamos imprimir por pantalla los datos, vemos que no hay nada. Sin embargo, en la segunda entrada de este fichero FITS, en el segundo elemento de esta lista, sí que tenemos tanto una cabecera como unos datos asociados, con lo cual los cargamos, y si ahora imprimimos por pantalla los datos de cabecera de este segundo elemento de la lista, vemos que es una tabla binaria. Sabíamos que tenía 4 columnas, aquí nos dicen a qué corresponde cada columna. La primera es longitud de onda en angstroms, la segunda es el flujo, energías por centímetro cuadrado por segundo por angstrom, el tercero es el error en el flujo y el cuarto es un indicador de calidad. Si ahora imprimimos estos datos por pantalla, ¿de acuerdo? Vemos que aquí tenemos las 4 columnas, longitud de onda, flujo, error en el flujo y calidad. Y además, si nos venimos aquí al nombre que tienen los elementos en la tabla, podemos acceder
utilizando estas palabras clave. De modo que si nosotros si hemos leído los datos y les hemos puesto este nombre y queremos acceder al atributo, o sea, a la columna de calidad, por ejemplo, o a la columna de longitud de onda, podemos hacerlo directamente de esta manera, como si fuera un diccionario o si fuera un elemento de un data frame de pandas. ¿De acuerdo? Entonces, lo que voy a hacer ahora es un ejemplo de cómo representar los datos que hemos leído utilizando el paquete Matplotlib de Python. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero que voy a hacer es decir qué puntos son los que no tienen buena calidad, es decir, aquellos que tienen un elemento distinto de 0, un valor distinto de 0 en la columna de calidad, y luego voy a representar datos frente a flujo, longitud de onda frente a flujo más menos el error. Voy a dibujar en negro el flujo, lo que sería el flujo medido en sí, sin los errores para que se vea bien. Y luego además voy a marcar de color azul los puntos que tienen una mala calidad. ¿De acuerdo? Entonces, esto nos produciría una gráfica de este estilo, ¿vale? Los puntos azules son los que no valdrían, el negro es el flujo y el valor en rojo es el flujo más menos el error. ¿De acuerdo? Entonces, si ahora, por ejemplo, vemos que esta parte de aquí es muy ruidosa y nos impide ver cuál es la forma del espectro en general, podemos dibujar simplemente el rango de longitudes de onda que nos interesa y acotar también los valores en el eje Y, de modo que podríamos ver un poquito mejor cuál sería este espectro. Este sería un primer ejemplo de lectura de un espectro procedente de este telescopio. Ahora vamos a leer otro espectro de la misma estrella, pero que lo hemos tomado de la base de datos del telescopio XMM Newton de la Agencia Espacial Europea. De nuevo, lo primero que hacemos es cargar los paquetes que vamos a utilizar, ¿vale? Y esto es muy importante. Tenéis que hacerlo siempre al principio de cada programa. Aunque es verdad que con el cuaderno de Jupyter, como podemos ejecutar los bloques de manera independiente, se pueden cargar en memoria cuando nos haga falta o volver a reescribirlo, pero no os lo aconsejo porque podéis tener problemas con variables que volváis a declarar o con paquetes con alteraciones que hayáis hecho a los datos en pasos anteriores, y esto haremos hincapié en esto en un vídeo posterior. ¿De acuerdo? Entonces, siguiendo el ejemplo del espectro anterior, lo primero que hacemos es abrir el fichero y ver qué contiene. Y vemos que contiene algo muy parecido a lo anterior. Tenemos la cabecera primaria y luego una tabla binaria. ¿De acuerdo? Entonces, ahora, para no tener que estar abriendo siempre el fichero, lo que voy a hacer es cargar en memoria la cabecera de la parte primaria, así como la cabecera de la tabla y los datos. ¿De acuerdo? Y voy a imprimir por pantalla cuál es la cabecera de la tabla binaria. Y veis que es algo muy parecido a lo anterior. ¿De acuerdo? Aquí hablan de canal porque realmente XMM pues lo que hace es agrupar los fotones dentro de un canal de energías, pero bueno, es equivalente a longitud de onda más o menos, el flujo recibido y el error. Esencialmente son esas tres columnas. Y si representamos la cabecera primaria, pues vemos que de nuevo es muy parecida al anterior, se cumple con el estándar de los ficheros FITS, con lo cual podréis ver varios campos familiares dentro de estas cabeceras. Y bueno, esto realmente ya lo hemos impreso antes por pantalla, con lo cual no merece la pena volver a hacerlo. ¿Vale? Entonces, además de poder acceder a estos elementos a través de la palabra clave, también lo podemos convertir, si nos resulta útil, en un data frame de pandas. También haremos un vídeo en concreto para ver cómo se trabaja con estos data frames, aunque esencialmente es lo mismo, ¿vale? Podemos acceder mediante las palabras clave a la columna, ¿vale? Al final es convertirlo en una tabla con columnas con nombre. Y si volvemos a representar este espectro, ¿vale? Pues vemos que es
De nuevo algo parecido al anterior. Aquí hay mucho ruido que tendríamos que quitar si nos interesa ver lo que hay en medio, pero es muy parecido al espectro, pues es esencialmente lo mismo que obteníamos en este espectro. Lo único es que tenéis que tener en cuenta que aquí, por ejemplo, estamos en un rango de longitudes de onda y aquí estamos trabajando con otro, ¿vale? Porque este telescopio observa en rayos X. Y por último vamos a ver un ejemplo de cómo leer una imagen, ¿vale? Ya hemos visto dos ejemplos de espectro, pues ahora vamos a ver qué ocurre cuando tenemos una imagen, fotometría. Y para ello vamos a trabajar con un fichero de una observación realizada con el Hubble, con el telescopio espacial Hubble, en particular con el instrumento NIGMOS. Ya he insistido varias veces, lo primero que hacemos es ver que contiene este fichero FITS, y en esta ocasión vemos que contiene algo más que simplemente la parte primaria y una tabla binaria. En este caso es una imagen, pero tenemos varias imágenes. Tenemos una imagen de ciencia y luego estas dos imágenes que proveen información ancillaria, información complementaria acerca de la observación. ¿Vale? Entonces vamos a ver qué diferencias hay entre estas tres imágenes. Y para ello pues abrimos el fichero FITS y voy a cargar las cabeceras y los datos. ¿Vale? Y ahora voy a imprimir por pantalla las tres cabeceras. El primer elemento de esta lista es una imagen. ¿Vale? Aquí tenéis mucha información. Veis que aquí en esta ocasión el formato de la cabecera sigue el formato estándar de FITS, pero es muy distinto de los anteriores. ¿Vale? Y aquí tenéis pues varios valores, varias información estándar. Lo mismo si nos venimos aquí, ¿vale? Y lo mismo con esta. ¿Vale? Aquí os dicen qué tipo de extensión, o sea, qué extensión es este fichero, pero como mejor vais a ver lo que hay en ellos es intentando representarlo, ¿vale? En este caso, vamos a ver qué es lo que hay en la primera imagen, en el segundo elemento de esta lista de HDUs, ¿vale? Entonces, si miramos los datos, vamos a ver que, y eso lo veréis muy bien cuando represente la imagen, que a pesar de tener una imagen cuadrada, Hubble ha observado con cierta rotación de los ejes. Y luego tenemos el campo de Hubble está contenido dentro de esta representación en dos dimensiones, pero el campo de Hubble tiene un número de cuentas, ¿vale? Un valor de píxel positivo allá donde hay una observación y es cero donde el telescopio no mira, ¿vale? Lo que se ha llenado, digamos, con ruido. Entonces, vamos a representarlo para que entendáis bien lo que estoy diciendo, ¿vale? Esto es la imagen del Hubble. Como os decía, la imagen está formateada en dos dimensiones, como si fuera un cuadrado. Las dos dimensiones son ascensión recta y declinación, pero la imagen que ha tomado NIGMOS, ¿vale? Simplemente está contenida en este cuadrado de aquí y tiene cierta rotación con respecto a los ejes. Y además le he hecho una serie de tratamientos, ¿vale? A esta imagen para que se pudiera ver mejor. Si venimos aquí al programa, veréis que lo primero que hago es quitar los puntos que no tienen observación, ¿vale? Lo que habría aquí fuera. Luego, donde sí que hay datos, lo he representado en escala logarítmica, porque siempre que trabajéis con imágenes es mucho más sencillo ver lo que contienen si trabajáis en escala logarítmica, ¿vale? Y luego he calculado cuáles serían el mínimo y el máximo, que es el mínimo valor y el máximo valor que se alcanzan dentro de la imagen para poder establecer las barras de color, ¿vale? Y luego ya pues he buscado aquí cuáles son el mínimo y el máximo de los ejes, ¿de acuerdo? Utilizando los datos almacenados en la cabecera correspondiente a estos datos. Y luego los he representado con la función imshow, ¿vale? Entonces que sepáis que cuando pintáis cualquier matriz de datos en dos dimensiones con imshow, el origen os lo coloca en la esquina superior izquierda. De modo que si queréis poner el origen en la esquina inferior izquierda, tenéis que poner aquí origin igual a lower.
Luego además, si no le ponéis la extensión, os va a pintar o os va a nombrar los ejes como con el número del píxel al que corresponde, mientras que si le queréis dar unas dimensiones físicas le podéis dar aquí los valores de mínimo y máximo en X y en Y. Y además le he puesto, lo he representado con un mapa de colores a mi elección, que toma valores entre el mínimo y el máximo. ¿De acuerdo? Esencialmente esto es todo lo que necesitáis saber. De modo que os dejaremos, como os he dicho, los contenidos, ¿vale? Estos cuadernos Jupyter para que lo podáis descargar y lo podáis ver con cuidado y con tranquilidad. Y esto sería todo. Nos vemos en el próximo vídeo de Universo Complutense.